Israel ha lanzado una ofensiva militar sin precedentes, conocida como la Operación Carros de Gedeón, con el objetivo declarado de liberar a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás y desmantelar la infraestructura operativa del dicho grupo dentro de Gaza. Esta campaña se suma a una serie de acciones estratégicas posteriores al ataque del 7 de octubre de 2023, considerado por muchos como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del conflicto israelí-palestino. Jerusalén, Israel. En medio de intensas explosiones nocturnas y una nueva ofensiva terrestre, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró públicamente: como prometimos, hemos lanzado una poderosa campaña contra Hamás. Los carros de Gedeón, las fuerzas de defensa de Israel, están penetrando con fuerza en Gaza con un doble propósito: derrotar al grupo armado y liberar a nuestros rehenes. Netanyahu compartió esta operación con momentos bíblicos de liberación y juicio, en clara referencia al personaje de Gedeón en el libro de Jueces, quien lideró a Israel contra fuerzas enemigas superiores. Avances militares y consecuencias humanitarias. Los combates se han intensificado particularmente en Khan Yunis, al sur de la franja, y en zonas del centro de Gaza, donde las FDI afirman que se encuentran varios centros de comando subterráneos. A pesar de los esfuerzos por evitar víctimas civiles, los daños materiales son considerables y los desplazamientos de población aumentan cada día. Desde un campo de refugiados improvisado, Tamer Hussein, un residente palestino desplazado, expresó: noches de terror, cada día es terror, vivimos aterrorizados, nos despertamos aterrorizados y dormimos aterrorizados. Nuestros hijos están aterrorizados. Golpes a la cúpula de Hamás. La operación Carros de Gedeón parece haber alcanzado objetivos estratégicos de alto valor. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y otras fuentes dentro del gobierno han sugerido que Mohamed Sinwar, hermano del conocido líder de Hamás, Yahya Sinwar, habría muerto durante el ataque aéreo al complejo subterráneo bajo el hospital europeo. Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, Zakaria Sinwar, otro hermano de liderazgo del grupo, habría muerto también en un bombardeo el sábado por la noche, según medios locales. Documentos de inteligencia e infiltración. Uno de los hallazgos más significativos ha sido publicado por el vocero internacional de las FDI, el teniente coronel Nadav Soshani, quien compartió en la red social X un informe revelador. Según el documento, documentos recuperados en Gaza revelan una lista de miembros del tercer batallón de Hamás en Khan Yunis. Uno de ellos, Hassan Ashlich, aparece con identificación militar completa y unidad asignada llamada pelotón de medios. Este individuo se hizo pasar por periodista y durante el ataque del 7 de octubre ingresó a Israel junto con combatientes armados. Filmó asesinatos, incendios provocados y saqueos. No estaba documentando los hechos, sino participando en ellos. Estos hallazgos forman parte de una campaña para exponer el uso de credenciales periodísticas como fachada por parte de elementos armados, una práctica condenada por diversas organizaciones internacionales. Negociaciones en curso y posición internacional. Simultáneamente, el gobierno israelí participa en negociaciones indirectas para asegurar la liberación de los rehenes restantes. Estas conversaciones, facilitadas por sectores como Egipto, Qatar y Estados Unidos, también buscan sentar las bases para un nuevo orden en Gaza, desmilitarización completa y expulsión de los líderes armados. Uno de los puntos claves que Israel defiende es que la guerra no terminará hasta que Hamás sea neutralizado completamente. Esto incluye, según el gabinete de guerra, desmantelar su red de túneles, bloquear sus fuentes de financiación y expulsar a sus líderes del enclave. Ayuda humanitaria y control logístico. A pesar del conflicto, las FDI han permitido nuevamente el ingreso de ayuda humanitaria
aunque con controles más estrictos para evitar que sea apropiada por Hamás, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja han pedido garantías para que la asistencia llegue efectivamente a los civiles necesitados. El portavoz militar israelí declaró: "No buscamos castigar a la población civil de Gaza. Nuestro problema es con quienes usan a los civiles como escudo". Declaraciones de Trump y el contexto global. En medio del conflicto, el presidente Donald Trump, tras visitar varios países árabes, se refirió a su relación con Netanyahu y la postura de Estados Unidos. Netanyahu es un hombre enojado y tiene derecho a estarlo. El 7 de octubre fue uno de los días más atroces de la historia moderna. No solo en esta región, sino en todo el mundo. No estoy marginando a Israel, lo apoyo y creo que tiene el derecho de defenderse. Las palabras de Trump reflejan la tensión diplomática actual, donde incluso entre aliados históricos como Estados Unidos e Israel hay desacuerdos tácticos, aunque la cooperación de inteligencia y defensa sigue activa. Mirada al futuro. La operación Carros de Gedeón no solo busca una victoria militar, sino cambiar las reglas del juego en la Franja de Gaza. Para Israel, el objetivo es claro: asegurar que nunca más vuelva a repetirse un 7 de octubre. Para los civiles palestinos, el deseo es igualmente urgente: un alto al fuego que les devuelva la posibilidad de vivir con dignidad. Este conflicto continúa desarrollándose, y en medio de la niebla de la guerra, la verdad, la justicia y la compasión siguen siendo las armas más necesarias. Just Productions. Brillando en la red.